Bronzino, Eleonora de Toledo, hacia 1545, Galería Uffizi, Florencia. Temple sobre madera, 115 por 94. Angelo Bronzino, cuyo verdadero nombre era Agnolo di Cosimo di Mariano, nació en Monticelli, cerca de Florencia, en 1503. Estudió y después trabajó durante muchos años con Jacopo Pontormo, que había sido alumno de Andrea del Sarto. En 1523, Florencia fue azotada por una epidemia y Pontormo huyó de la ciudad, llevándose consigo a Bronzino. Trabajaron juntos en el monasterio cartujo de Val de Emma, pintando frescos de la Pasión. Fue aproximadamente por aquella época cuando Bronzino consiguió reputación y acabó por ser nombrado pintor de la corte de Cosimo I, el primer gran duque de Toscana. Después del sitio de Florencia, en 1530, Bronzino fue a Pézzaro, donde pintó para el duque de Urbino. Regresó a Florencia en 1532 y dedicó gran parte de su tiempo a realizar retratos, pero también completó alguna de las obras de Pontormo para Villa Correcci y trabajó con él en la Villa di Castello. En 1540 el duque de Como contrató a Bronzino como pintor de la corte y en 1545 empezó a trabajar en la decoración de la capilla privada de la duquesa Eleonora en el Palacio de la Signoria, que completó hacia 1565. Bronzino fue a Roma en 1546, donde experimentó la fuerte influencia de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. A su regreso a Florencia hacia 1550 pintó cierto número de retratos admirables y en 1552 completó una serie de grandes retablos para varias iglesias de Florencia. La actividad de Bronzino durante esos años fue intensa. Era íntimo amigo de Giorgio Vasari, el famoso artista e historiador del arte. Vasari y un grupo de artistas, entre los que se contaba Bronzino, concibieron la idea de fundar una academia dedicada a las bellas artes, lo que consiguieron por fin en 1563. Esta institución, que todavía existe, es conocida ahora como el Instituto di Belle Arti. Bronzino realizó un gran fresco para San Lorenzo, en Florencia, el año 1569, ayudado por su alumno favorito, Alessandro Albori, en cuya casa falleció Bronzino en 1572. En el periodo 1520-1600, existió en Italia una escuela de pintura que se apartó de los conceptos del arte renacentista. Su enfoque era de preconcepción intelectual más bien que de percepción visual directa. Los pintores de aquella época fueron conocidos como manieristas. Dominaron todos los estilos técnicos a la manera de artistas del pasado, pero sin recrear el espíritu descubridor original. Uno de los manieristas más importantes fue Bronzino, quien se tomó grandes libertades con la esencia de sus sujetos en las obras religiosas y alegóricas. Le preocupaba una representación pura de las formas, obtenida mediante ritmos complejos y un énfasis especial en la belleza física. Bronzino fue uno de los más destacados retratistas del siglo XVI. En el retrato de Eleonora de Toledo, Bronzino pintó a la orgullosa española que fue esposa de Cosimo de Medici, gran duque de Toscana, y al hijo de ambos. El cuadro es severamente formal y tiene un aire de altivez y de nobleza alcanzado con una precisión inmaculada de las formas lineales. Este efecto de elegancia, de complejidad y de gravedad es característico en los retratos de Bronzino y los hace notablemente superiores a las pinturas religiosas y alegóricas. El concierto rústico. Galería de la Academia, Venecia. Óleo sobre tela, 82 por 73 centímetros. Al momento de ser editado esta compilación de pinturas, se atribuía este cuadro a Giorgione. Hoy se lo atribuye a Tiziano. Giorgione, cuyo verdadero nombre era Giorgio Barbarelli, nació entre 1475 y 1480 en Castelfranco. Giorgione y Tiziano estudiaron juntos con Giovanni Bellini en Venecia. Leonardo da Vinci visitó esta ciudad en 1500 y es posible que el joven Giorgione se viese influido por alguna de las ideas de da Vinci. En 1506 Giorgione compartió un estudio con otro artista, Vincenzo Catena. En 1507-1508 Giorgione realizó algunas obras en el Palacio de los Dogos, pero esas pinturas se han perdido. En el año 1508 pintó frescos en los muros exteriores de la Pondaco dei Tedeschi, el cuartel general veneciano de los comerciantes alemanes. De ellos solo subsisten algunos desnudos en la parte superior y otros fragmentos descoloridos.
La escasez de obras de Giorgione se explica en parte por el hecho de que muriese cuando solo tenía unos 34 años. Muchas de sus pinturas se han perdido o han sido destruidas y además el artista casi nunca firmó sus obras. Documentar su carrera misteriosa se complica aún más debido a que colaboró con Tiziano en algunas pinturas. Otras que inició Giorgione fueron terminadas por Tiziano y por Sebastiano del Piombo tras de su muerte. Vasari, el mejor historiador artístico del Renacimiento, escribió que, aunque de origen muy humilde, Giorgione siempre tenía modales perfectos y se hacía apreciar por todo el mundo. Tenía un carácter cordial y le encantaba el laúd, tocando y cantando tan divinamente que a menudo era invitado a actuar en conciertos y en reuniones de la mejor sociedad. Giorgione murió en 1510 a consecuencia de una epidemia. Giorgione cambió el rumbo de la pintura del siglo XVI en Venecia. Fue el primero de los maestros pintores del Renacimiento italiano y creó nuevas libertades y horizontes más anchos en el arte de la pintura al óleo. La Venecia de la época de Giorgione gozaba de gran prosperidad y a los artistas no le faltaban clientes. Era un puerto rico, visitado por la realeza, la nobleza, la intelectualidad y los comerciantes acaudalados. El artista en Venecia era respetado y protegido, y esto contribuyó sin duda al sentido de libertad inherente en la obra de Giorgione. Entre sus innovaciones están las pinturas de tamaño reducido para casas particulares, en lugar de los grandes cuadros religiosos destinados a las iglesias. Otra de las innovaciones de Giorgione fue su interpretación extraña y oscura de mitos y leyendas, con un fuerte énfasis en la espiritualidad y en las relaciones del hombre con la naturaleza. Este elemento de su obra confundió a muchos contemporáneos suyos. Giorgione alcanzó una calidad universal en sus pinturas por medio de una fusión sutil de sombras coloreadas y porciones de luz suave y evocativa. Las pinturas de Giorgione pueden compararse con la música y los diversos elementos de sus cuadros pueden ser considerados como melodías de línea y armonías de color. Fue un músico consumado y frecuentemente introdujo temas musicales en sus pinturas, como ocurre en Concierto Rústico. También aquí, Giorgione ha ocultado cualquier significado claro de su pintura. El uso arbitrario de los dos desnudos esotéricos fue tan original en la época de Giorgione como el de Manet 4 siglos más tarde en Le Déjeuner sur l'herbe, quien, sin duda, tomó esta licencia artística de la obra de Giorgione. Las iniciativas de este que intrigaron e influyeron a los artistas desde Tiziano hasta Manet han hecho que su nombre resplandezca en la historia del arte mundial. Tiziano, Venus de Urbino, 1538, Galería Uffizi, Florencia, óleo sobre tela, 119 por 163 centímetros. Tiziano Vecellai nació en Piave di Cadore, en la parte norte de Venecia. Su padre fue un distinguido concejal y soldado. Se creía tradicionalmente que Tiziano había nacido en 1477 y que llegó a los 99 años, pero no existen pruebas de esta aseveración. Es más probable que naciese hacia 1487-1490, o de lo contrario hubiese sido más viejo que Giorgione, el que más influencia ejerció en su obra, lo que resulta inverosímil. Cuando Tiziano tenía 9 años fue a Venecia como aprendiz de Sebastiano Zuccato y posteriormente estudió con Gentile y Giovanni Bellini. Hacia 1508 ayudó a Giorgione a decorar el Fondaco dei Tedeschi, cuartel general de los comerciantes alemanes en Venecia. En 1510 Tiziano abandonó Venecia a causa de una epidemia que asoló la ciudad y mató a Giorgione. Fue a Padua, donde pintó frescos de la vida de San Antonio. En 1512 regresó a Venecia y en 1516 fue nombrado pintor oficial de la República Veneciana, recibiendo encargos para decorar edificios públicos, así como el Palacio de los Dogos. Durante los 15 años siguientes, Tiziano recibió muchos encargos que abarcaron retablos, pinturas religiosas, privadas, conceptos, temas mitológicos y retratos. Por entonces había absorbido y desarrollado los conceptos de forma y composición de Miguel Ángel y de Rafael. El nombre de Tiziano se difundió por Italia y Europa, y fue invitado a ir a Roma por el Papa León X y a Ferrara por el duque Alfonso I. Tiziano permaneció en la corte de Ferrara durante varios años y pintó muchos y hermosos cuadros, entre ellos Baco y Ariadna. En 1548 el emperador Carlos V, cuyo imperio alemán abarcaba casi la mitad de Europa, llamó a Tiziano a Augsburgo, donde pintó retratos de personajes tales como Carlos V, el Papa Clemente VII y varios de los Medici. Cuando Tiziano regresó a Venecia obtuvo honores, títulos y riqueza. Compró una gran mansión y recibió a la Sociedad de Europa.
Sus retratos de aquellas damas y caballeros constituyen un documento sobre ese periodo de la historia. Durante esos años Tiziano alcanzó la cumbre de su perfección como retratista. Tiziano siguió pintando retratos y temas mitológicos religiosos hasta su muerte en 1576. La Venecia de la época de Tiziano era lujosa y opulenta, la más próspera ciudad de Europa. Tiziano fue un gran artista que registró aquel magnífico periodo de la historia. Su carrera larga y prolífica le llevó a través del Alto Renacimiento y posteriormente ejerció influencia sobre los artes barroco y manierista. Con un conocimiento mágico del color y una gran amplitud de concepto, perfeccionó todas las cualidades que tanto había admirado en la obra de Giorgione. Tiziano tenía una mano segura y hábil y en unos años posteriores desarrolló su propio estilo característico y monumental. Fue el primer hombre en la historia de la pintura que manejó el pincel con libertad y vigor. Tuvo éxito en todo lo que pintó, incluidas obras religiosas, alegorías, retratos y desnudos voluptuosos. En el arte de Tiziano, dignos senadores, severos dogos y solemnes eclesiásticos se mezclan con madonas de grandes ojos, Ariadnas triunfantes y jóvenes Bacos. Representó a los venecianos como lo más noble de la raza italiana, gente orgullosa, activa y llena de vida, mundanal y refinada en su poderío. Tiziano se convirtió en el epítome de todas las excelencias de la pintura, representando la suma de la habilidad artística veneciana y el genio llamativo del arte renacentista. Su obra muestra una fuerza, un vigor, una inventiva e imaginación que atrae los sentidos. La Venus de Urbino está inspirada en un cuadro de Venus de Giorgione. En lugar del paisaje utilizado por Giorgione, Tiziano colocó a su Venus en una habitación estilo Renacimiento, con dos sirvientas ocupadas junto a un baúl ropero. Tiziano pintó una serie de Venus y de Dianas, muchas de las cuales lo fueron por encargo de Felipe II de España, cuyo padre, Carlos V, había nombrado previamente a Tiziano pintor de su corte en Augsburgo.